Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. ¿Sabías que existen dos extremos acerca del tema del diezmo? Y que ambos extremos son totalmente peligrosos. Estos dos extremos, cada uno por su lado, trata de argumentarse con la misma palabra de Dios. Uno de ellos dice que el diezmo estaba bajo la ley y que hoy bajo la gracia está abolido. Y el otro extremo es aquellos que argumentan que el diezmo está bajo la gracia, pero que utilizan esta aprobación para tomar el tema del diezmo como el tema principal de su fe o congregaciones o predicaciones. Lo hacen más importante que el fruto de amar, como por ejemplo perdonar. Se ha vuelto más importante que otros temas fundamentales de la fe. Pero una vez más vamos a citar las palabras del Maestro, del Rey, de Jesucristo. Una vez más, Él nos enseñará a través de su palabra, por el Espíritu Santo, sobre este tema muy escabroso en nuestros días. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. En este pasaje escuchamos lo que Jesús dijo acerca de este tema, refiriéndose al comportamiento inadecuado, desequilibrado de los fariseos, quienes diezmaban en aquellos días conforme a la ley algunos tipos de hierbas como el enaldo, la menta y el comino, y habían dejado otros tres aspectos que Jesús también dijo que se encontraban e inclusive en la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Sin embargo, vemos que el espíritu de las palabras con que Jesús hablaba acerca del diezmo en ninguna manera era descalificarlo. Solamente quería recriminar y reprochar la conducta de colocar las cosas de menos importancia en el orden equivocado, y que a cambio veamos insignificante las cosas que Dios le da prioridad, en este caso la fe, la justicia y la misericordia. Tres cosas importantes que estaban en la ley, según Jesús lo describe en este versículo, pero que inminentemente e indudablemente traspasan la ley, traspasan la cruz de Cristo, y está vigente la misericordia, la justicia y la fe en nuestros días. De la misma manera, Jesús se cuidó en descalificar la actitud de alguien que quiera darle a Dios. En este caso, Él habló de lo que hacían los escribas que diezmaban el enaldo, la menta y el comino. En ningún momento vemos a Jesús descalificando el tema del diezmo, puesto que Él utiliza una frase aquí clave, y en esta frase debemos enfatizar. La frase es la siguiente: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Es decir, que el problema de los escribas y fariseos era que solamente se habían dedicado en diezmar, pero que habían dejado de tener misericordia, justicia y fe. Lo que Jesús les quería decir era que ambas cosas, tanto el diezmar como el hacer justicia, tener misericordia y tener fe, son necesarios. Esto sigue siendo necesario en la vida del creyente bajo la gracia y en nuestros días. Dios espera que todo cristiano sea un cristiano de fe, misericordia y justicia, pero que por tener fe, misericordia y justicia, el dar a Dios. Recuerde que en otro pasaje Jesús resalta la ofrenda de una viuda que el Señor estimó que daba e inclusive de lo que no tenía. El ánimo de Dios siempre será que todo aquel que ama a Dios tenga corazón para darle a Dios conforme a la bendición con que Dios le ha bendecido. El tema del diezmo es habilitado por el mismo Señor Jesucristo. Pero lo más triste en este tiempo es ver a estos dos extremos, ambos peligrosos, debatiendo si éste está habilitado o no bajo la gracia. Algunos tratan de argumentar descontextualizando algunos versículos para tratar de decir que éste solo se quedó en la ley y de esa manera tratar de invalidar la intención de darle a Dios o al reino de los cielos. El otro extremo es de igual de peligroso, porque aunque validan el tema del diezmo, lo han vuelto como el tema principal por encima del mismo evangelio. El evangelio no consiste en diezmar. El evangelio no consiste en centralizar el tema del diezmo como lo más importante. Y lo más lamentable de todo es que esta medida del 10% era un tipo de medida que Dios utilizó para el pueblo de Israel, ya que de esta manera, utilizando medidas, era que Dios trataba con el pueblo suyo con relación a la obediencia. Israel era tratado con las medidas establecidas por Dios, ya que el mismo Dios sabía hasta dónde ellos eran capaces de obedecer y cumplir lo que Dios establecía. Esto llevó a Dios a seguir utilizando y validando el 10% de lo que entraba a cada israelita para que diezmaran al Dios de su pueblo. Es triste ver hoy en día cómo muchos cristianos tratan de invalidar o validar con la intención inapropiada y lejos de la verdadera intención del corazón de Dios. Dios reprocha todo aquel que bajo el argumento de que son defensores de la fe traten de desestimular al pueblo de Dios a darle a Dios, a sembrar en el reino de Dios, como también Dios reprocha todo aquel que toma el tema del diezmo para enriquecerse o para manipulación de la fe. Es por esto que la verdad nos las trae claramente nuestro amado Señor Jesucristo, quien valida el diezmo, pero lo coloca en un nivel inferior a lo más importante. Entre las cosas más importantes tenemos, además del amor, la misericordia, la fe y la justicia. Hoy nosotros, bajo la gracia de Dios, teniendo
en nuestro interior al Espíritu Santo, quien nos regeneró, debemos tener un corazón más amplio, generoso y dadivoso para dar al reino de los cielos. Estoy seguro que Dios no esperaría que todo cristiano que dice amarle una medida sea del 10 o más para dar a Dios. Si tenemos ahora un corazón de carne regenerado y en él Dios ha depositado a su Espíritu Santo, deberíamos tener un corazón amplio, superior a este tipo de prácticas del Antiguo Testamento y ser inclusive más generosos que aquellos que cumplían con la ley al darle a Dios el diezmo. Indudablemente, para muchos cristianos, este es uno de los aspectos más difíciles de cumplir. Todos deseamos que todo aquel recurso económico, financiero, que llegue a nuestros bolsillos, carteras o cuentas bancarias, logre cubrir todas nuestras necesidades. Y muchas veces vemos que si sacamos aquello que deberíamos darle a Dios, nos vamos quizás ver un poco alcanzados. Sin embargo, cuando hacemos de Dios la prioridad en nuestra vida, Dios se encargará del resto y de toda necesidad que tengamos, teniendo en cuenta que es Dios quien nos bendice con todo el 100% de las bendiciones que recibimos. Espero y esta reflexión haya sido de gran bendición para tu vida, que puedas compartirla, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Que Dios te bendiga. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí.